Bueno, nos acompaña Héctor Zagal, profesor investigador de la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana. Es un placer siempre tenerte aquí y en esta ocasión hablar acerca de estos jóvenes famosos que, como ya platicaba, pues fueron una oposición al régimen de Hitler, pero de una forma pacifista, ¿no? Así es, así es. Pues fíjate que a mí me gustaría comenzar diciendo que qué quiere decir ser joven, ¿no? Pues sí. Yo creo que eso es muy relativo. Si nosotros estuviéramos en Grecia o en la edad, yo ya sería un venerable anciano y ustedes, personas muy, muy entradas en años. La expectativa. Ay, pues, ¿cuántos crees años que tenemos? Pues vamos a ver, 25, 26. Sí, le atinaste, ¿Quieres claro. quedar Ya. muy bien, ¿A Héctor? partir Muy de bien. qué edad ya no será joven? La expectativa de vida en Grecia era 28 años. Ah, no, bye. Ah, no, bueno. En Roma era 29 y en 1950 en la Ciudad de México era como de 55 años, con lo cual ser joven claro. es muy relativo. Claro. O sea, yo ya sería anciano y ustedes Sí, no, ya. maduritos, vamos a decirlo así, ¿no? Pero vamos a entrar, ¿no? A ver, Hitler fue, vamos a decirlo así, el gandaya a los gandayas, Sí, ¿no? claro. Yo creo que no nos hacemos cargo de la idea de a quienes mató. En efecto, mató a cerca de 6 millones de judíos, pero se nos olvida que mató a gitanos, testigos de Jehová, mormones. La comunidad homosexual era atacada, tenían que utilizar un triángulo rosa al invertido y nadie sabe en realidad cuántas personas mató. Lo sorprendente es que el pueblo alemán no hizo nada, pero hubo unos chavos de 22, 23 años, pues que eran muy normales, eran estudiantes de medicina, Hans Scholz, Christoph Probst, 22, 23, 21 años. Adultos jóvenes un poco. Adultos ya en jóvenes, en esa ¿no? época, ¿no? En esa época estaban estudiando casi todos medicina, ya habían luchado de parte del ejército alemán porque los mandaban en Rusia y en Francia, y sobre todo en Rusia se dieron cuenta de los horrores del nazismo. Algunos de ellos ya habían hecho grilla, vamos a decirlo así. Y lo que sabemos es que eran jóvenes normales que se juntaban, que salían a esquiar, al cine, a hablar de sus clases, seguramente a tomar cerveza porque eran Claro. de Múnich, y pues que dijeron, hay que hacer algo. Y entonces comenzaron a imprimir una serie de octavillas, papelitos. En aquel momento no había fotocopias, aquello requería Impresión, una por impresión, Sí. y a repartirlos clandestinamente y hacer pintadas, grafitis, que eran mucho más complicados porque no había spray, en las universidades. Claro, eso era jugarse la vida. Claro. Era jugarse. Entonces la Gestapo decía, ¿quién está haciendo esto? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? Y la hermana de uno de ellos, Sophie Scholl, una niña de 22 años, dice, esto me gusta. Y se da cuenta que es su propio hermano Hans. Y le dice, órale, le entramos. Y este grupo es el grupo de la Rosa Blanca. Lo impresionante es que Sophie, que decían que era una niña muy guapa, no solo consigue que más compañeros suyos estén, sino que además logra enrolar a un maestro. Sophie estudiaba filosofía y teología, y entonces es un grupo. Uy, no, y pues como sí. Sophie decían que era muy guapa, muy simpática, muy fuerte, además iba de universidad a universidad sonriendo y repartiendo por todos Ella hacía lados. relaciones públicas. Exactamente. Qué padre. Y entonces iban soltando en otras universidades los folletos, hasta que finalmente se los pescan y los guillotinan. Que se dice fácil, ¿no? Pero imagínate lo impresionante que es todos los amigos, así como estamos ahora, y decir, los comienzan a juzgar, les pegan, todos, y los van a guillotinar. Sophie tenía tal poder de atracción que la metieron a la cárcel y le mandaron una soplona, que era una prisionera política, y resulta que la soplona se pasó del lado de Sophie. Wow. Una anécdota y ya nos vamos si quieres, ¿no? Bueno, yo hablo, perdón. No, Está increíble. al No, es que nos contrario. dejas Bueno. así. ¿Sabes qué pasa? Que esto es un punto de inspiración para los chavos Yo que creo nos que están viendo. estamos hablando 22 y Claro. 23 Para la años. humanidad, no nada más para los chavos. La secretaria de Hitler dice, yo entré a trabajar con Hitler a los 22 años y cuando creí que al salir dije yo qué podía hacer si yo tenía 23 años, hasta que paso por la plaza y me doy cuenta que cuando yo comencé a trabajar con Hitler tenía la misma edad que Sophie cuando fue ejecutada. Qué grueso.
Héctor, a mí me llama mucho la atención el mensaje. O sea, por ejemplo, los flyers que se repartían, los folletos que se repartían, ¿qué decían? O sea, para poder como seguir atrayendo a gente. Decían esto, que nadie se atrevía a decir Hitler está oprimiendo al pueblo, está matando gente, nadie se atrevía a decirlo. Simplemente decían la verdad y decían Hitler nos va a hundir y Hitler atenta contra la humanidad. Oye, y rapidísimo, ¿por qué se pusieron o autonombraron Rosa Blanca? Por la idea, por un lado, de blanca, de lo contrario a la sangre, como Claro. tú decías, y la rosa como una flor, como amor, como Qué belleza. bonito, qué padre. Es bonito. Qué buen mensaje, Héctor. Muchísimas gracias Pues por encantado. acompañarnos.